Esta es una producción de Pixel Media. Hola, buenas noches. Nuevamente estamos aquí en su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Y bueno, este mes es el mes de febrero y sin duda hay muchas cosas que vamos a estar comentando en este mes y sobre todo la conmemoración sobre el Día Internacional del Cáncer, ¿no? En este mes vamos a estar checando muchas situaciones sobre el cáncer en general y el cáncer infantil. Y por eso, bueno, en esta ocasión tenemos grandes invitados para que podamos platicar sobre este tema importante que está habiendo en nuestra sociedad. Y bueno, tenemos pues gracias a Dios tenemos aquí 3 invitados geniales que ya los conocen: al doctor Helio, oncólogo pediatra; tenemos a la doctora Gabriela, hematóloga pediatra; y al doctor Eymar, que es cirujano oncólogo pediatra. Y me da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros para platicar un poquito de este tema. Perfecto, pues gracias, Palma, por hacernos la invitación nuevamente a estar aquí contigo en tu programa. Muy a gusto, de verdad, de mi parte. Pues vamos a colaborar con esto que está siendo bastante interesante, bastante común, y aprovechando, ¿no?, el mes que viene, todas estas festividades de la concientización del cáncer. Sí. Pues sí, la verdad es que estamos, el mes de febrero es el mes de este recuerdo de que la lucha contra el cáncer de estos pacientitos fue el día 4 de febrero, el Día Internacional del Cáncer. Y el día 15 de febrero va a ser el Día Internacional de Cáncer Infantil. Pues nosotros, pues 3 somos pediatras al final, entonces el día a día es todos los días convivimos con estos pacientitos y pues tenemos como que aquí la oportunidad de platicar y hacer saber lo que hemos vivido y lo que quizás de repente hemos vivido con estos pacientitos para todos las preguntas que pudieran tener también, ¿no? Claro. Uh-huh. Pues también para mí es todo un gusto, pues hablar de lo que más nos apasiona, yo creo que a todos, no nada más de la pediatría, sino del cáncer. Y pues no nada más del cáncer como tal cual la enfermedad, sino como toda la gama social, psicológica, económica que representa. Y pues qué mejor momento para hablar de todo esto que en el mes del cáncer infantil, que es ahorita en febrero. Sí, claro. Oye, y preguntándole en sus áreas de trabajo, ¿tienen algo planeado o realizaron algo? Sabemos que estamos un poquito en destiempo en la grabación de lo que ya pasó del 4, pero viene el 15, ¿no?, de febrero. ¿Hicieron algo el 4 de febrero? ¿Tienen algo preparado para el 15 de febrero, sobre todo este día importante para ustedes, sobre todo en esta área? Bueno, yo en el Hospital del Niño, que es el área donde estoy primordialmente, justamente la sesión clínica que acaba de pasar fue para la conmemoración del Día Internacional del Cáncer. Y nosotros lo que hicimos en la sesión general, que es la de todos los miércoles, donde generalmente se presentan casos clínicos de interés para los residentes, para los adscritos, nosotros lo que hicimos fue como una pequeña remembranza de lo que era el servicio de oncología desde el principio que se fundó el hospital hasta lo que hemos llegado hasta ahorita, porque realmente, bueno, los que conocen el hospital, los que hemos estado en el hospital, pues sabemos que fue un hospital pionero aquí en Tabasco en la atención de la salud de la infancia en general. Al principio solamente había 4 camas, que realmente no eran así como propiamente un servicio de oncología, sino que simplemente eran como un espacio reservado para los niños que tenían alguna patología neoplásica, y que poco a poco fue creciendo, porque pues también es una población muy grande, es un hospital de concentración a lo que es actualmente ahorita, que los que conozcan el hospital físicamente hablando saben que es un edificio tal cual. Yo creo que es el más como emblemático de toda la arquitectura del hospital y pues de todos los proyectos que tenemos ahorita de medicina de primer mundo, ya grandes avances que tenemos en diagnóstico, en tratamiento y a lo que vamos adelante. Eso por parte del Hospital del Niño, que yo creo que es uno de los hospitales aquí en Tabasco más grande para la atención del cáncer infantil. Y pues yo también estoy por la tarde en el ISET, que es un hospital estatal, y es como el contraste completamente porque es un hospital muy muy chiquito, donde realmente la población es como más seleccionada, y pues ya ahí apenas vamos a cumplir el año con el servicio y la atención del cáncer infantil, y ahí lo que me toca hacer a mí, que sí lo voy a hacer para el 15, es una pequeña plática, pero ahí ya no va a ser tanto como de la remembranza, sino lo que hemos logrado, sino de lo que podemos lograr, porque ahí vivo completamente el polo opuesto, porque ahí es como que no se atendía cáncer, nadie sabe lo que es como la atención y el cuidado de un paciente de cáncer.
Entonces ahorita es así como que sí lo podemos diagnosticar y sí lo podemos lograr y vamos por nuestras primeras vigilancias y vamos por nuestras primeras curas. Entonces yo lo que ahorita voy a hacer es como una sensibilización de que pues sí lo podemos hacer, porque realmente pues es un hospital chiquito, los recursos son un poquito más limitados, pero pues yo con ese ánimo de decir sí podemos y lo vamos a lograr y sí podemos, pues eso es lo que yo No, qué genial, al final del caso llevar el mensaje, ¿no? A lo que más podamos llegar. Pues yo quiero invitarlos también, porque ahí en el del IMSS La 46 vamos a tener el día viernes una pequeña marcha del deportivo que está cerquita de ahí hacia el hospital, así como para hacer saber de que pues justo de este Día Internacional, que cae, si bien cae sábado, pero vamos a hacerlo el viernes, entonces ahí vamos a estar un ratito. Oye, no, qué genial. Al fin y al caso es importante, ¿no? De tratar de llevar esta información sobre todo, ¿no? Sí. Y bueno, empezando un poquito las preguntas, ¿no? La verdad, digo, por los que ya nos han seguido en las redes sociales, pues bueno, ya han estado con nosotros platicando cada uno de manera individual. Pero sí me gustaría volver a recordar algunos conceptos, sobre todo médicos y sobre todo para los papás que nos estén viendo, sobre en sí, bueno, qué es el cáncer. Y hay una de las dudas que siempre nos llegaron en las redes sociales, era ¿qué onda con eso del cáncer, que es líquido, sólido? ¿Quién lo aborda? ¿Cuándo se opera? Y si podemos platicar un poquito de eso, porque la gente, al fin y al caso, al escuchar la palabra cáncer, pues es ahora sí algo oscuro que entra en la vida, y sabemos que ahorita ya hay un poquito diferente que podemos pensar sobre esta enfermedad. Pues la definición más técnica, o sea, la que te puedes decir así como en los libros y todo eso, es que el cáncer es un crecimiento que se define maligno porque son células anormales, o sea, son células que tienen una tipia celular, una estructura normal, que tienen la capacidad de viajar a otros lugares donde no se presentan, que eso se llama metástasis, o sea, crecimiento más allá del sitio. Y lo más importante que creo que nosotros vemos, que debe tener una base genética, o sea, es una mutación que se da desde los cromosomas, y entonces pues es donde se da la malignidad. Justamente lo dije hace poco en una clase. Nosotros como pediatras, por ejemplo, ninguno de ustedes me dejará mentir, estudiamos el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Y el crecimiento y el desarrollo es adecuado porque sabemos que el crecimiento tiene que tener una intención, un ritmo, una forma e incluso un momento de detenerse para considerarse normal. El cáncer es todo lo contrario o sea, es un crecimiento, pero es un crecimiento anormal, un crecimiento malo, o sea, es un crecimiento sin intención, sin función, sin regulación y que invade otros lados. Entonces yo creo que la definición como técnica que pueden encontrar en cualquier libro sería eso. Hay un dato curioso, la etimología del cáncer, ¿no? La verdad es que también nos los enseñan, como en todos lados, el origen, ¿no? Y el cáncer viene de la palabra como cangrejo, porque como es como este caparazón del cangrejo, como muy durito, y las patitas del cangrejo que van como que invadiendo, ¿no? Así, sí, por claro. Eso, como que de ese origen viene la palabra cáncer, ¿no? Pero sí, como bien Elliot dice, de verdad que pues son células que no siguen un ritmo. Todo con nuestro cuerpo tiene que tener un ritmo y un orden. Entonces, cuando esta célula sale de ese ritmo, hace lo que ella quiera. Al final es algo maligno, no es algo que esté en orden, y justo el tratamiento va ahí, dirigido. Pero pues las diferencias entre los líquidos y sólidos, pues está el sistema hematopoyético, que estas son todo lo que está en la sangre, ¿no? Son células que salen de la fábrica, que es la médula ósea. Son células que en la médula ósea tenían que haber muerto. Sale ahí como un checklist de células que tienen que estar bien. Si no están bien, tienen que morir, que pues esto pues lo llamamos como apoptosis, que es una muerte celular programada y todo ordenado, pero estas células son capaces de evadir esta parte y salen. Y el problema es que como ellas no van a seguir un orden, como bien dijo Elliot, pues van a multiplicarse excesivamente, van a sobrevivir y pues pueden hacer como el típico cáncer que ya conocemos, leucemia aguda, pero también están otros sólidos como son los que tú nos Sí, claro, operas. Hay otros sólidos que obviamente son quirúrgicos. Regresando y redundando un poquito lo que yo siempre le digo a mis pacientes, un tumor maligno tiene la característica de irse a otra parte. Nosotros como cirujanos, ya de este lado, operamos tumores que pueden ser benignos o malignos. Los que son malignos siempre vamos de la mano
con un hematólogo, un cirujano oncólogo, un oncólogo. ¿Por qué? Porque ellos son prácticamente los que van a venir a darnos ya sea una terapia antes de resecar un tumor o una terapia después de resecar un tumor. Entonces es tan desregularizado el crecimiento de un tumor que en el caso de algunos tumores sólidos llegan a crecer en menos de 24 horas. Entonces de ahí es tan importante, y no el crecimiento acelerado es el que va a regular cómo sea el tratamiento y que obligatoriamente sea quirúrgico. Algunos crecen tan rápido y en realidad lo único que necesitan es quimioterapia. Entonces siempre lo que siempre les hemos comentado, esta cuestión del cáncer tiene que ser manejado siempre por un equipo de diferentes personas con diferentes conocimientos para poder lograr hacer algo en contra de él. Oye, y algo, bueno, que mencionaste, y si nos podías apoyar un poquito más también para que los papás les quedara claro, sobre tumor, es como una bola, pero ¿es igual a cáncer o depende de los estudios que se le puedan realizar? No, un tumor quiere decir bola. Ya. Es una tumoración, un crecimiento anormal en un sitio definido, y lo que le va a dar la cuestión de maligno o no maligno va a ser la cuestión genética. Entonces siempre vamos a requerir de un estudio histopatológico, que es el patólogo es una persona también importante en nuestro manejo, ¿no? Entonces él es el que va a definir qué tipo de extirpe y nos va a decir el tejido que estamos viendo aquí es de características benignas o de características malignas. Siempre regularmente necesitamos de un estudio histopatológico. Ok, y esta parte de la diferencia que hablaban ahorita ustedes, sobre que si es algo sólido o algo, no sé, como de pura la sangre, ¿nos pueden orientar un poquito de discernir a qué se refiere esto? ¿O cuáles son los de cáncer líquido y cáncer sólido? Es que toda neoplasia, si lo vemos, proviene de un tejido. O sea, si recordamos en las clases de biología, quizá de la secundaria, de la prepa, los que ya estudiamos medicina, pues de histología tal cual, sabemos que hay diferentes tipos de tejidos. Los tejidos se agrupan y forman órganos. Entonces yo creo que para discernir si es sólido, como decía Gaby, de hematopoyético si es líquido, hematopoyético a sólido, lo que viene es de qué tejido viene. Toda neoplasia, todo cáncer tiene que venir de un tejido inicial, que sería, digamos, que la célula original, que en sentido estricto pues tendría que ser benigna, que tendría que tener una función y todo eso, que puede ser mesenquimatosa, etcétera, ¿no? Que puede después derivar en su crecimiento a músculo, a tejido conectivo, a tejido nervioso, a sangre, a tejido linfoide, etcétera. Y en estas disregulaciones, más bien, o en estas mutaciones que va a tener, entonces empieza a crecer. Generalmente las que vienen de una célula que es mesenquimatosa o endotelio, eso, que deriva a un tejido, un órgano maduro que debería ser sólido, como podría ser un órgano, una víscera, músculo, piel, etcétera, pues generalmente esos son los que van a derivar en un tumor sólido, tal cual. Pero los que derivan, por ejemplo, de la médula, que ese es el hematopoyético, que la sangre es un tejido líquido porque está en todo el cuerpo, entonces esas son neoplasias o células malignas, pero que digamos que van a estar en el torrente sanguíneo o en el torrente linfático. Y entonces esos son los que consideramos como líquidos, tal cual. Pero básicamente yo no sé si Gaby podría decir, sí, no, viene pues de al dónde final, viene. sí, justo, o sea que hay cánceres como, quizás como para entenderlo un poquito más, líquidos y sólidos, ¿no? Sólido, o sea, imaginémonos como una piedra quizás, ¿no? Una masa, una bola, como bien dijo Ismar. Quizás de repente está localizado en algún sitio, como de repente cabeza, en el ojo, ¿no? En los pulmones. Al final esta masa, como bien también comentamos, esta célula puede viajar y infiltrar o afectar otro órgano, ¿no? Pero de repente hay que buscar, justo viene como ese abordaje, buscar dónde está el primario, dónde fue la fuente. Hay en los líquidos, o sea, suena líquido porque al final pues está en el tejido líquido, que es la sangre, ¿no? Pero el origen es la fábrica, que es la médula ósea. Ya. Ahí salen las células y y ahí viene la parte también como que de repente importante, porque bajan todas las células, porque estas células no tienen orden, no tienen algo que los esté mandando bien, entonces van a infiltrar y no van a dejar que las células buenas, las que sí siguen un orden, pues suban o estén en un nivel normal, y es cuando empiezan a bajar la hemoglobina, empieza a bajar células buenas, defensas, ¿no? Que así a veces les llamamos, son los glóbulos blancos,
y las plaquetas, porque las otras están encima de todas estas. Pero sí, esa sería como la parte líquida, digamos, y sería como una duda, un bulto, una masa, y la otra pues está en toda la sangre, digamos. Oiga, y la parte de la sintomatología o el cuadro clínico varía mucho en cada uno, o de diferente, digamos, de cáncer o de bola, o es algo muy característico que tienen todos? ¿Alguna clínica que nos puedan platicar? Pues es que Sí, la clínica en general deriva del tipo de tumor y yo creo que la localización. Yo siempre así como para simplificarlo, tanto a los pacientes y todo eso, digo, depende del tamaño de la bola y de dónde esté la bola. Porque, por ejemplo, si es una bola, por ejemplo, en los niños chiquitos, que podría ser, pongamos un ejemplo, un abdominal, ¿no? Que el abdomen no está tan comprimido, no tienes tantos problemas, pues el hígado, el riñón, todo eso empieza a crecer, y hasta ese momento es como indoloro, o sea, realmente a niveles iniciales no te da tanta sintomatología, no es como que veas realmente, más que quizá el crecimiento, ¿no? Que tú dices, no, pues tiene una pelotita, tiene una bolita. También, por ejemplo, si lo ves en las extremidades, a veces si es, por ejemplo, de músculo o algo así, pues tal vez solamente empiezas a ver una bolita que crece y hasta cierto momento no da ninguna otra sintomatología. Ya después, cuando empieza justamente a invadir otros órganos, que se va a otros espacios, que empieza a comprimir otras estructuras, ya es que empiezas con algunos síntomas que podría ser como dolor o algunas otras, si está en la cabeza, cráneo hipertensivo, otras, por ejemplo, estoy hablando exclusivamente de los sólidos, ¿no? Que serían como los crecimientos que tenemos, pero yo creo que sí hay como sintomatología que sería inicial, pero realmente, no sé si estarán de acuerdo conmigo, Eymar, Gaby, que al principio podemos decir que es muy vaga, o sea, que tú puedas decir así de un síntoma pivote, que tú digas, no, es que si tiene una bola en la panza, es un tumor maligno y hay que darle quimio y radio y operarlo y todo eso, así de primera intención no, o sea, todos los tenemos que abordar, tenemos que hacerlo personalizado para cada paciente, para el grupo de edad, para si tiene algunos trastornos genéticos o no presentes, y otras cosas que tendrías que ver, pero sí así de manera inicial sí es como muy difícil y tienes que hacer como una pesquisa, a desmenuzar como los síntomas y todo eso, porque ya después cuando ya ves que tiene pues bolas y que ya ves que está muy grande y que ya ves que está en el pulmón, y está en la cabeza, y está en el hígado y está en la médula y está eso, pues yo creo que ya es muy evidente que es la imagen casi yo creo que común cuando un paciente habla de cáncer, pues ya es así que está invadido, que está casi premortem o así, pero realmente no. Entonces, sí es justamente hacer como ese abordaje inicial y pues no sé, si alguien... Creo que en general, sobre todo los tumores sólidos, va a depender mucho del sitio donde estén creciendo, ¿no? A diferencia de los adultos, los niños pueden tener mucha o muy poca tolerancia. En el caso de, por decirlo, una masa que se encuentra en el tórax, en el mediastino, no necesita ser una gran masa para generar una dificultad respiratoria. Entonces, la sintomatología principal en este caso podría ser simplemente el incremento de la frecuencia respiratoria, que el paciente se ponga moradito, un ejemplo. Sí, los tumores abdominales también, todo en general también va a depender mucho del tumor. Hay algunos tumores, como por decir uno, el tumor de Wilms, que es un tumor propio del riñón de niños pequeñitos, es el más frecuente. Este tumor no da sintomatología y el libro te lo dice. La mamá lo detecta cuando lo está bañando, o el tumor se detecta cuando el paciente viene al pediatra por cualquier otra sintomatología y un buen pediatra le toca la pancita y le encuentra que tiene una masa. Pero también vienen casos, como en el caso igual de una masa abdominal, de un neuroblastoma, por así decirlo. Este neuroblastoma tiene la característica de dar síntomas desde que se diagnostica ya principalmente cuando ya está en etapas muy avanzadas, y ha pasado el caso de que el paciente tiene otra sintomatología, los ojos de mapache, ojos moraditos, que parece que está siendo golpeado, que tiene incluso datos de abuso, y el paciente tiene una tumoración abdominal. Entonces depende mucho también de qué tipo de tumor estemos hablando. Si pacientes que se debutan con fracturas, en el caso de tumores óseos, entonces depende mucho en esa parte. Lo que sí, lo que yo siempre les pregunto a mis pacientes para yo orientarme sobre el diagnóstico son los síntomas clave, que es la pérdida de peso, que se acompaña a una tumoración con fiebre, y la sudoración nocturna, que esos son síntomas específicos de este tipo de tumoraciones. Entonces, si tienes una bola y se agrega
pérdida de peso y todo eso, pues estás pensando en que ya estás frente a algo que no es benigno, ya es algo, tiene más posibilidades de ser maligno, ¿no? Sí, la verdad es que ahí, esa es la pregunta, ¿cómo lo detecto a tiempo? Porque, o por qué, o está muy avanzado. De verdad que me ha tocado casos y hasta nosotros de verdad que también, o sea, de repente quizás nos podemos ver algo como un poquito, ¿qué será? Como no tan, ¿qué será? No tan empáticos, un poco serios, entre comillas, ¿no? Dependiendo del carácter, pero o fríos, pero de repente sí nos pega cuando llega con nosotros un niño que llega muy avanzado o que de repente, híjole, ¿por qué no vimos esto? Y empezamos a buscar en la historia y ya habían síntomas. Aquí yo creo que yo resumo un poquito con los papás y les digo, cuando tu hijo está haciendo algo que no hacía, llévalo con el doctor, así de simple. Y de repente es más fácil diagnosticar a los niños que los adultos, porque los adultos, pues, ¿qué están? Pues van al trabajo, ya se toman el paracetamol, o se toman, no sé, lo que sea, y me automedico, tengo que trabajar, etcétera. Y los niños no, de repente los papás saben que esto no está normal y yo lo llevo con el pediatra que sí va a saber qué hacer, ¿no? Entonces, el niño que ya está haciendo algo que no hacía fuera de lo normal, que ya está muy dormido, ya no quiere jugar, para mí, yo al menos en lo personal, el niño que ya no está jugando es una bandera roja para mí, y que yo le digo a los papás, el niño que no juega, llévenlo con el pediatra. Esa fiebre que ya pasó más de 7 días, más de 5 días, que a pesar de que se le está dando el tratamiento, ya algo no está bien. O sea, buscar oncología, hematología, cirujano, porque algo no está bien. Empezar a hacer otros estudios. Y quizás con mis colegas pediatras y médicos también, de repente, en lo personal, digamos, si ya está teniendo otros detalles ahí el niño, como que tener esa humildad de repente, quizás ¿saben qué? Algo no está bien con esto, vamos a tomarle otros laboratorios. En estas partes, sin problema, en estos casos, sin problema, sí se vale exagerar. Sí se vale exagerar porque, pues es una oportunidad, tenemos una oportunidad para cambiar totalmente la vida de este niño o niña. O sea, desde que va a vivir, porque igual ya vamos a tocar ese tema de que va a vivir, si pueden vivir, a un escenario pues fatal y una despedida quizás, ¿no? Sí, ¿no? Y fíjense que, bueno, hay algo ahí que empezaran a mencionar sobre estos miedos que yo creo que ya la sociedad tiene en general, y sobre todo los papás, hasta los familiares, ¿no? Entre el tío, el abuelo y todo, ¿no? Y que sí me gustaría que pudiéramos platicarlo, sobre todo, por ejemplo, ahorita que mencionaban, ¿qué fue primero, la fractura o el tumor, ¿no? Porque muchas veces llegan los niños con alguna fractura y dicen, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Se fracturó porque había un tumor o la fractura generó el tumor, ¿no? Porque siempre me ha tocado, a veces sí me tocó un pacientito que meses antes se había fracturado y después sale que tenía, no sé, sarcoma, ¿no? Entonces, dicen, ¿qué fue primero, no? Entonces, ¿qué podemos ahí darle información a los papás sobre este tipo de padecimientos o presentación de un tipo de cáncer, ¿no? En el caso específico de tumores óseos, en el caso de fracturas, yo creo que no es que la fractura sea secundario, no es que el tumor sea secundario a una fractura. Yo creo que lo que está pasando ahí es que ese hueso ya no es de buena calidad. Si tú como médico o como cirujano ves que el paciente tuvo una fractura y que la lesión no fue de alto impacto, por así decirlo, pues obviamente hay que buscar algo más, ¿no? Hay que ser muy minuciosos en el estudio de ese paciente, porque te puede estar diciendo la fractura que tiene algo más, y que el que esté fracturado sea secundario a eso y que va a dar manifestaciones después. Pero el hecho de que sea una fractura de alto impacto y que se haya fracturado no necesariamente te dice, ¿sabes qué? Ese va a tener un tumor, no es como secundario. Claro. Son pacientes que ya tienen algún detalle y que esa es su forma de manifestarse. Entonces yo creo que solo hay que prestar un poco más de atención. Siempre algo que leí en la mañana, una buena historia clínica siempre está por encima de todos los estudios, siempre. Entonces eso debe servir mucho para darnos cuenta de frente a qué tipo de paciente estamos. Claro.
Y también es importante que, hablando justamente, es que esa es una como de las mitos, ¿no? De la oncología que dices, es que se fracturó y le hicieron la radiografía y salió el tumor. Pero justamente como médicos y todo eso sabemos que, por ejemplo, una fractura de fémur, una fractura de húmero y todo eso son fracturas en un niño sano o previamente sano que tienen que ser fracturas de alto impacto. O sea, yo creo que todos sabemos que son caídas de pisos, de accidentes de auto, en moto. O sea, son realmente unos accidentes que son muy aparatosos y que generalmente el paciente no nada más tiene una fractura de fémur, ¿no? O una fractura de húmero o algo así. Sí hay que tener un contexto, porque si te llega un niño que se cayó de su propia altura y ves que ya tiene una fractura de fémur, una fractura de húmero o alguna otra que tú sabes y dices, no, pues es que no es posible que con la intención o la mecánica de esta caída se le haya roto tan fácil un hueso tan resistente, tan fuerte como es el fémur. Entonces, por eso, como decimos, al principio los tumores, cuando están en las fases iniciales, que tal vez todavía no lo detectamos, pues pueden no tener muchos síntomas, y justamente uno de estos síntomas sería una fractura de bajo impacto, o sea, de que el niño se cae, le dan apenas un golpe y entonces ya están presentando fracturas. Obviamente si hay otras enfermedades, si tienen tal vez algún problema de mineralización, algún otro problema metabólico, algo así que te lo podría dar, pero como bien dijo Gaby, o sea, no está mal hacer de más. Entonces, si tú ya ves que hay algo que no te cuadra, o sea, si tú estás viendo que es un niño fracturado, que ya tiene una bolita, que tiene otras cosas, pues entonces ya le pides sus radiografías, le pides una camografía, le pides una tomografía, incluso una biopsia, porque ya de ahí dices, pues preferentemente saber que no tiene nada, por lo menos de este lado oncológico, que dentro de todo yo creo que sería una de las enfermedades más catastróficas en todo lo que podía pasar, tanto en el sistema de salud como en el sistema familiar. Y ya después dices, bueno, no es cáncer, entonces ya vamos a buscar, que generalmente son enfermedades más raras, metabólicas, de crecimiento, genéticas o algo así, pero por lo menos ya estás seguro que no es cáncer, donde quizá el momento en el que tú actúes sí va a ser la diferencia entre, por ejemplo, que un niño, específicamente un osteosarcoma, llegue de una enfermedad metastásica a una enfermedad localizada, ¿no? O sea, que te cambie el estadio y con eso te vaya a cambiar el pronóstico. Porque también yo creo que también ahí podemos ver con Gaby el típico, ¿no? De que era una anemia, que luego se volvió leucemia, que luego... O sea, también hay que ver cosas de que, pues, si tú eres un niño que era previamente sano y que de repente ves que ya tiene una hemoglobina así de 10, o sea, sin tener realmente, y luego ves otra y 8, y luego ves otra y 6, y luego ves otra y 5, pues ya dices ahí de, no, pues, o sea, esto ya no está bien, o sea, mejor ya le tomo un aspirado o lo que le tenga que hacer y entonces ya ahí vemos, o sea, si es otra cosa, pues vemos qué es y lo tratamos, pero si es cáncer, pues de una vez ya le damos con todo para no estar entreteniendo la enfermedad y cambiar el pronóstico del niño. Sí, yo creo que ese también es otro de los dilemas y justo le iba a preguntar, ¿no? El común de la anemia, ¿no? Si me ha tenido en la consulta que llegan niños anémicos y el papá preocupado en el aspecto es que me dijeron que la anemia se vuelve cáncer o se vuelve leucemia. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Realmente sí tenemos que tomar mucha importancia a una anemia o...? Sí, pero gracias a Dios no. O sea, una anemia no es cáncer, ¿no? Y una anemia no me va a llevar al cáncer. Gracias a Dios, ¿no? Pero pero una anemia es un síntoma de cáncer. Eso sí es una realidad. ¿Cuál es la anemia más común? La anemia por falta de hierro. O sea, aquel niño de 2 a 5 años que todavía no quiere comer y así, ¿no? Esa es la más común y las buenas noticias es que esto se cura fácil. O sea, buen apego al tratamiento y se va a curar. Pero sí, muchos cánceres van a debutar como anemia. Por ejemplo, en las leucemias, como otra vez volvemos a recordar, bajas las células buenas, entre esas están los glóbulos rojos y pues en la biometría hemática podemos tener anemia en los laboratorios, por ejemplo. Y en el paciente, pues la palidez, ¿no? En los tumores sólidos puede estar que, por ejemplo, un gástrico se me ocurre y que esté sangrando. Y de repente, pues evidentemente no va a haber evidentemente esa es la palabra, pero puede ser en las heces, ¿no? Ahí que sea una de consistencia o característica oscura, por ejemplo. Claro. Entonces, pero al final yo siempre regreso, o sea, pero al final de repente este niño ya no va a querer jugar o tiene dolorcito de pancita constante, algo fuera de lo normal, ¿no? Ya no quiere comer tanto porque le da dolor. Entonces, estos otros síntomas son los que hay que tener. Pero bueno, la anemia no es igual a cáncer y una anemia no es que me va a llevar a cáncer tampoco. Ok. Oigan, y sobre el abordaje, a veces hay papás que, pues bueno, ya llegan a la consulta y siempre con el temor de que le dijeron, bueno, es que tenía anemia y le hice estos laboratorios,
le salieron bolitas en el cuello y dijeron que hasta podía ser, no sé, un tipo de cáncer, y toda esta situación. ¿Hay alguna manera de abordar o de sugerencia a los médicos sobre qué datos sí nos pueden orientar a pensar que sí pueda llegar a ser Fíjense cáncer? que ahí yo quiero comentar algo, porque tuve recientemente un caso de una pequeñita que empezó solamente, mira, lo bonito de los papás, y que qué bueno de exagerar. La niña bien, o sea, bien, previa sana, y de repente los papás vieron que la niña tenía moretoncitos en las piernas. La llevan con el pediatra de verdad, o sea, porque platicando, ¿no? De verdad, doctora, no tenía ni fiebre, ni pérdida de peso, ni nada. Pero, por la preocupación, vamos a hacerle sus laboratorios y ¡pum!, que sale todo raro, ¿no? O sea, y nos llaman, ¿no? Y algo que podemos hacer también los hematólogos, oncólogos, es pues podemos ver, tenemos nuestra herramienta de microscopio y ahí justo empezamos a ver células ajenas, o sea, células que no deben de estar en una biometría hemática, pero esto fue rápido, o sea, claro. los papás vieron que tenía unos moretoncitos sin tener un golpe, lo llevaron, el médico pediatra le toma sus laboratorios, sale algo anormal y pum, o sea, en cuestión de una semana, esa pequeñita ya tenía un diagnóstico, por ejemplo, con algo así pequeñito aparentemente, ¿no? Oye, no, impresionante. Entonces, así es. Y sobre algunos otros estudios, sobre todo yo quería comentar y que vayamos quitando un poquito el miedo sobre esto de aspirados de médula, que preguntan mucho qué es un aspirado de médula, qué es una biopsia de hueso, ¿qué tipo de procedimiento es esto? ¿Es algo noble? ¿Es algo que se tiene que hacer en quirófano? ¿Si es algo delicado que se tiene que hacer? Pues es que realmente, bueno, el diagnóstico del cáncer, a certeza de que nosotros podemos decir es cáncer, tiene que ser un estudio anatomopatológico con estudios moleculares, Okay. y eso lo tenemos que hacer simplemente a través de una biopsia. Como bien dice Gaby, generalmente nosotros nos podemos dar idea de que un niño tiene estos datos de cáncer en cualquier nivel, con varios datos de signos y síntomas que vaya presentando, que agrupándonos, por ejemplo, si tiene fiebre, si tiene adenopatía, si tiene anemia, si tiene sangrado, si tiene pérdida de peso, si tiene bolitas, si tiene... Entonces ya ahí es cuando tú vas a empezar a hacer abordajes iniciales. Puedes hacer estudios no invasivos o que podrían ser como generales, que una ultrasonido, una radiografía, una tomografía, pero al final del día, para que nosotros podamos decir con certeza qué tipo de cáncer es y cómo y qué le vamos a hacer en el tratamiento en general, ¿no? Si le toca quimio, si le toca radio, si le toca cirugía, y a veces le tocan los tres, pero en qué orden se lo vas a dar, tiene que ser con una biopsia. En el caso de nosotros que hacemos el aspirado de la médula, es un procedimiento donde a través de una aguja especial, que es una aguja normal, por así decirlo, como las de la jeringa, pero mucho más gruesa, un poquito más agresiva, por así decirlo, haces una perforación en un huesito, depende de la edad y todo eso, puede ser en la tibia, puede ser en la caderita, y entonces tomas las células que son propias de la médula y eso pues lo haces en una laminilla, en un aspirado, que como bien dijo Gaby, nosotros en el microscopio lo podemos ver y ya pues ahí podemos ver que si hay blastos, que si hay otras alteraciones. Generalmente todo procedimiento, yo creo que ahí ahorita nos va a decir como más específico. A mí sí me gusta hacer todos mis procedimientos en el quirófano, porque ahí es donde puedes monitorizar al paciente, incluso el aspirado de médula, que sí, lo puedes hacer bajo sedación, que el niño esté bien dormido para que te evites el riesgo de que se mueve, de que sangre, de que lo lastimes, etcétera. Lo puedes tener bien vigilado, la oxigenación, la frecuencia, la TA, etcétera. Y con eso pues nosotros lo podemos ver. Generalmente una aspirada de médula pues podemos decir que es un procedimiento rápido, o sea, realmente no es tan invasivo porque al final pues es un piquete digamos que un poquito más grande que los demás piquetes, pero al final no deja de ser nada más un piquete. Pero respecto a otros tumores sí tienes que tener una preparación porque tienes que hacer una biopsia, o sea, tienes que iba a decir Emma, yo creo, abrir, no sé, a través de ciertos abordajes especiales, y a veces es tomar un cachito del tumor o sacarlo todo, no sé, de ahí del Claro. abordaje, pero lo tienes que ver. Ya. Sí, en el caso exclusivo de tumores sólidos va a depender mucho del tipo de tumoración, cómo se hace el diagnóstico y cómo se hace la biopsia.
en algunos tumores tenemos que ir directamente a resecar completo el tumor de primera intención cuando ya tenemos una sospecha, y para tener una sospecha siempre debemos de tener todos los estudios generales. Yo creo que lo que nos ayuda a nosotros siempre para empezar es por lo menos tener una biometría hemática, unos tiempos de coagulación, y en algunas ocasiones si el médico lo considera unas pruebas de función hepática. Los de imagen pues va a depender mucho de qué es lo que encontramos. A mí siempre, bueno, yo siempre lo he dicho, creo que una vez que ya tú piensas que eso es maligno, ya tienes que mandarlo con las personas que saben, y en este caso yo siempre voy con ellos dos, porque con el hematólogo y el oncólogo, precisamente porque ellos saben exactamente cómo van a estudiar y ya tienen una idea dirigida hacia dónde van a ir. Entonces ellos ya saben si le van a hacer un ultrasonido, si solo con una radiografía, y en el caso ya de imágenes específicas donde consideren que este paciente va a terminar en una cirugía, comentamos, ¿no?, cómo es lo más ideal del estudio para una tomografía o incluso una resonancia magnética, que son estudios de imagen ya más avanzados, con la intención de que, bueno, tienen ciertas especificaciones siempre para nosotros lograr hacer o definir si el paciente va a una cirugía como una toma de biopsia, sea ir, buscar el tumor y quitar un pedacito, o ir y quitar todo el tumor. Mucho del pronóstico, porque nosotros hablamos mucho de pronóstico, depende también de qué tanto se le puede hacer en la cirugía inicial. Entonces, por eso es muy importante. Parece delicado, parece que dijeran, bueno, es que pareciera que nosotros solamente lo queremos ver, pero no. Sí es muy delicado y tiene que ser muy específico, porque lo que decía la doctora Gaby hace un momento, es muy importante y en ocasiones solamente tenemos una oportunidad. Sí, una oportunidad que si nosotros vemos que se puede ir por todo el tumor desde la primera cirugía, lo quitamos y eso va a disminuir la quimioterapia, nos puede dar el pronóstico desde el inicio. Sí, si no lo podemos quitar, bueno, tenemos que ver la mejor opción, a lo mejor quitar un pedazo, darle quimioterapia o radioterapia y después entrar nosotros a quitarlo completamente. Entonces, sí son estudios específicos que yo creo que ahí sí vale mucho la pena que se dirijan, ya sea con el hematólogo, con el oncólogo o conmigo, pero yo al final de cuentas siempre termino mandándolo con ellos, porque ellos son los que, una vez que yo trabaje ese tumor, ellos le van a dar el seguimiento, o al revés, primero ellos y después entro yo a resecarlo. Entonces sí es un trabajo muy en equipo, y los estudios ya específicos para cada tumoración creo que sí es importante que se recalque. Tienen que ser orientados siempre por una persona que sí sepa del tema, pues. Claro, yo creo que, digo, de todas las enfermedades que existen y de todo, creo que la situación de pues algo oncológico sí es un manejo multidisciplinario, ¿no? Y a veces no solo la opinión de alguien, digo, en general sé que son, y muy bien lo está mencionando, cada uno es experto en su área, pero siempre estos pacientes son abordados de manera multidisciplinaria, ¿no? Y creo que también es la mejor manera y le va mucho mejor. Y yo creo que en esta parte que vamos abordando, ya más entrando en el tema, sobre la pregunta siempre delicada, sobre el tratamiento, ¿no? Cuando escuchan, bueno, algo que es oncológico o es cáncer, pues bueno, que hablamos un principio para el familiar, yo creo que es un balde de agua muy helada, ¿no? Porque pues siempre la historia que se cuenta, o por lo menos en el país de México y más en nuestro estado, pues híjole, ¿no? Siempre es como algo muy sombrío, pero siento que cada vez, bueno, viéndolo así, la ciencia ha avanzado, hay muchas cosas que ya contamos en México y también en nuestro estado, ¿no? Sobre todo ya tener el personal de salud, que son ustedes, por ejemplo, preparados, que desde eso ya hace una diferencia en el abordaje del niño. Pero ¿qué podemos platicar sobre, dirían, el inicio del tratamiento de la quimioterapia? La mayoría dicen, bueno, es que ya me tocó escuchar una vez en el hospital decir, no permitas que le pongan quimioterapia porque pues eso ya va a terminar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos opinar sobre esto? Pues que no, o sea, al contrario, o sea, no. La quimioterapia es, o sea, el nombre es como que de repente lo tenemos como, híjole, quimioterapia ya. Sí. Es la peor palabra. Yo creo que cáncer y enseguida la palabra quimioterapia son muy fuertes. Y si bien jamás podemos, pues no he pasado por una situación de cáncer en propia ni en mi familia, pero
tratar quizás de explicarles lo mejor que se puede a los papás que la quimioterapia es la oportunidad. Es un tratamiento que es a la dosis y al peso y de acuerdo al cáncer y al estadio de repente para ese paciente. Por eso tenemos que ponerle, o sea, agarrar al pacientito, ponerle nombre, apellido, diagnosticarlo bien, apurarnos en eso y ya a ver qué quimioterapia le corresponde a ese tipo de cáncer o de tumor. Explicarle los beneficios, porque al final todo pues es para un beneficio, tratarlo y pues lograr esa curación y esa sobrevida, y los riesgos, como todo tiene un riesgo, todo lo que entra, cualquier medicamento tiene su riesgo, pero la palabra quimioterapia sí va a tener sus efectos adversos, pero no significa que ya estamos ya es lo último, ¿no? Sino al contrario, de hecho, por ejemplo, en las leucemias, todavía hoy por hoy, todavía en nuestro país es como la primera opción terapéutica. Entonces, y hoy por hoy, si bien a nivel mundial tiene el 90% de curación, de tasa de éxito, ¿no? En México, pues se habla por ahí de 40, 60, 70%, dependiendo, ¿no? Pero sí ya tenemos podemos hablar y podemos escuchar de que con el tratamiento específico se pueden curar hasta un 70, hasta un 90% de las veces, ¿no? Entonces, la palabra quimioterapia, quizás romper un poquito esas barreras, porque sí, estos papás, pues en el caso de los niños, pues van a escuchar palabra quimioterapia, palabra que significa, pues vamos a decirlo fuerte, muerte, ¿no? Pero no es así, yo creo que quizás ayudándoles y estando en equipo es una esperanza, o sea, un tratamiento que existe, porque incluso quizás en el caso de ustedes, yo creo, hay veces que hay tumores que quizás de repente va a ser complicado, que llegarían quizás en etapas avanzadas, y quizás, híjole, va a sonar muy, muy difícil para la plática, ¿verdad? Pero quizás de repente necesitaríamos quimioterapia paliativa, que esa quizás es otro punto que será importante comentar, para esos papás que quizás están pasando por algo así también. Claro. Es que yo creo que para hablar también de tratamiento, como bien dijo Gaby, son básicamente 3, así simplificándolo mucho, los pilares del tratamiento oncológico, que es la cirugía, la quimio y la radio, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. No es tan fácil, porque cáncer en general, si lo abordamos, y no nada más cáncer pediátrico, sino de adultos, realmente no es una enfermedad, o sea, no es así como que un cáncer y todo se trata igual y todo eso. Es un grupo muy heterogéneo de enfermedades, porque como bien dice Gaby, no es lo mismo una leucemia, que básicamente el tratamiento es quimioterapia y realmente no echamos mano como de muchas cosas, digamos de primera intención, porque también hay sus leucemias que nos dan retos y que hay que meterle otras cosas. Pero, por ejemplo, un tumor como un osteosarcoma, ahí sí quizá lo más radical sería la cirugía. Y realmente llegamos a un punto donde si un osteosarcoma, por ejemplo, no quiere hacer una cirugía radical, que podría ser una amputación, una resección amplia o algo así, pues también no tiene ningún sentido que si el paciente no se quiere o no puede someterse a esa cirugía, pues no le vas a dar quimio ni le vas a dar radio, porque sabes que no le vas a afectar, no le vas a administrar nada sobre la sobrevida. Entonces ya te vas a ir también ahí a paliativo. También no es lo mismo, por ejemplo, si estás en un estadio temprano, que quizá la cirugía sea la única opción y ya no te metes ni en quimio ni en radio, a que si ya estás en un estadio muy avanzado, donde justamente lo que buscas ya nada más es buscar una sobrevida con calidad de vida más que una curación. Entonces, sí, la quimio sí tiene sus miedos, o sea, sí, yo también lo he escuchado en el hospital de niños, es muy común, que así de la quimio es que te lo van a matar y se ponen mal, y las infecciones y sí, la terapia, claro, no. Y no sé qué. Pero tenemos que ver que hasta el día de hoy, o sea, sí hay mucha investigación y todo al respecto, pero hasta el día de hoy lo que es más sencillo, lo que es más económico, lo que es más viable, pues es este tratamiento con la quimioterapia. Sí, no es fácil. Yo sí estoy en la parte donde tengo familiares que han recibido quimioterapia y sí lo piensas, porque dices así de, bueno, sabes que cuando viene la quimioterapia, pues después puede o no, porque también es un volado, que venga la neutropenia, las complicaciones, los catéteres, las intubaciones, las estancias en terapia intensiva. Entonces al final, y a mí me ha pasado con los pacientes que nos he visto así de, pues es que de qué se va a morir mi niño, casi no, o sea, se va a morir de la enfermedad o se va a morir de las complicaciones del tratamiento. Pero ahorita también estamos en un punto, y yo creo que ninguno de ellos me va a dejar mentir, de que no nada más ya es el tratamiento tal cual del cáncer, sino el tratamiento de sostén.
Entonces ya tú sabes que no puede haber una quimioterapia si no tienes antibióticos, si no tienes transfusiones, si no tienes analgesias, igual que la cirugía. Terapia intensiva, cirugía, infectología, todo eso para que le puedas dar una atención al niño. Pero pues decir así de lo vamos a ayudar, sí. La verdad es que a diferencia del cáncer de adultos, que sí es un poquito más sombrío, el cáncer de niños se cura. Y yo creo que también hablando del día del cáncer y del día del cáncer infantil, es una de las cosas que siempre yo siempre se lo trato de meter a todo el mundo, es los niños se curan. O sea, si lo hacemos a tiempo, si tenemos los cuidados que debemos tener, quimioterapia, cirugía, radioterapia es igual a curación. Entonces tenemos que irnos por ese gran premio, por esa meta, y si lo hacemos de manera adecuada también lo podemos lograr. Y yo he visto y también he tenido de los niños que son muy chiquitos, que están en lactantes o quizás escolares, y que ya después ves que están en vigilancia y vas creciendo, y son los papás los que te dicen, ay, cuando estaba en terapia, no, ay, cuando vomitaba, y le preguntas al niño y ni me acuerdo. Entonces es también ver esa parte donde tienes que buscar eso, pero sí es difícil, pero buscar y ver que no es imposible, y sí puedes llegar al otro lado con la quimio, con la radio y con la cirugía. Yo creo que todo esto, todos tenemos historias buenas, muy buenas como que el paciente llega contigo, los papás lo llevan a tiempo, como dice Gaby, y los papás hacen exactamente lo que tú les dices, señor, hay que hacerle estos estudios, se los hacen, hay que hacerle más estudios, hay que tomarle esta biopsia, y los papás pendientes del niño, y hay confianza, mucha confianza es lo que se debe de tener, yo creo. Pero también nos ha tocado historias muy malas, o en lo particular a mí, donde sabe que, señor, tenemos que hacer esto con su niño. Lo voy a pensar, y se alejan, digo, por no decir que se van, se alejan, y ese tiempo en el que se alejan yo creo que es muy importante cuando se va a hacer el diagnóstico de un paciente con cáncer. Entonces yo creo que siempre la confianza, definitivamente la difusión de personas que tienen el conocimiento sobre esas patologías es muy importante, porque muchas veces se pierde también tiempo acudiendo con médicos que a lo mejor, aunque quieran ayudarte, no tienen las capacidades ni el conocimiento para darse cuenta. Entonces yo creo que siempre confianza en que hay un equipo, y una vez que ya estás ahí encarrilado, pues solamente te queda confiar. Es lo que me dicen mis pacientes, ¿y ahora qué hago? Ya le tomaron los estudios, ya invirtieron en los estudios de imagen, ya lo hospitalizaron y todo, ¿y ahora qué queda? Pues muchas veces no nos queda más que confiar en que estás con una persona que está capacitada, que está certificada y que va a hacer lo mejor para tratar de sacar adelante a tu niño. Yo creo que confianza en el equipo y estos espacios que se nos dan a nosotros como profesionales de la salud en cáncer, creo que nos ayudan mucho a nosotros a difundir de que estamos aquí para apoyar a la gente y para que tengan más confianza, ¿no? Sí, sin duda yo creo que es el mensaje sobre todo de esta noche para todos los que estén viendo el programa, es de que pues, o sea, ya no es como antes, de la situación de mencionar esta patología, pues era irnos a algo muy oscuro, y realmente sí se está viendo una diferencia, y sobre todo en nuestro estado, lo estamos viendo los pacientes, y la verdad es que da mucho gusto ser parte de eso. Claro, hay situaciones donde se pierde la batalla, pero realmente se está viendo un gran cambio en muchos niños, pues realmente vemos cómo van creciendo y se logra el objetivo, y que es la meta de todos, ¿no? El trabajo, yo creo que de los 4 que ya me toca el paciente grave, a veces uno se asombra, ¿no? Por ahí, en lo personal tenemos una vecina ya por casa de mis papás, y pues bueno, muchas veces la vi en la terapia intensiva, y honestamente yo era así como, híjole, no, difícil, no va a lograr. Y hoy que la veo y de vez mi mamá me platica y todo, dices, o sea, uno como médico también no perder esa parte de la esperanza de que sí se puede lograr. Digo, hay gente que no crea en Dios o lo que logren creer, pero agarrarse. En lo que te aferres realmente es echarle ganas realmente, digamos, al paciente, la parte de nosotros y también del familiar, de pues seguir adelante, ¿no? Porque sí se logra, y dices, oye, a veces lo hemos visto en casos muy difíciles y ahí están. Híjole, es que este es nuestro día a día, o sea, esto, híjole, los veo y veo cada paciente que hemos tenido, híjole, son
historias tras historias tras historias de niños que de verdad, y es cuando yo sí creo porque el pronóstico médicamente no había forma, no había forma, y los niños de verdad, por eso, yo creo que por eso somos pediatras, porque los niños de verdad que tienen una fuerza, hasta los mismos papás me dicen, es que mi hija está luchando, yo tengo que seguir luchando, porque a veces a otros papás me dicen, es que él o ella me da fuerzas, y tantas historias de pronósticos así que uno dice, Dios mío, no, o sea, y pum, al día siguiente, y se van a casa, pues, ¿no? Y se van a casa, y de repente la famosa los toques de campana, en donde celebramos pues que el niño tuvo su última quimioterapia o ya tiene tantos años en vigilancia, que es un momento en el que ha estado vigilándose al paciente sin quimioterapia, ¿no? Y otra de las cosas que también la pregunta que de repente, y yo los veo en la cara de los papás, que ¿por qué pasó esto? O la culpa, ¿no? Yo hice algo o dejé de hacer algo, o yo lo traté bien, ¿y qué pasó? O sea, de verdad que esas preguntas son muy complejas, muy difíciles de contestar. Sí se puede contestar de repente de forma muy metódica, y hay genes que de repente los niños nacen con eso, de repente en la infancia son más la cuestión genética, o sea, nuestro ADN, ahí viene un gen que de repente algo externo lo detona y pues puede presentar, o algunos vienen con una predisposición. En los adultos de repente sí son más como cuestiones ambientales, pero no es culpa de los papás, o sea, no es culpa del paciente, no es culpa aquí, incluso pensar en quién es el culpable, híjole, tampoco nos sirve de nada, pues tampoco, nada más quizás pone como más vendas en los ojos al lugar de ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces no hay culpa de nadie, no es porque hayas o no hayas hecho algo, entonces eso también. Y el por qué, pues también es muy complejo saber, y ahí es donde vamos nosotros buscando a ver si hubo un origen genético para poder contestar esa pregunta en lo que vamos tratando al paciente. Oye, no, sí, qué increíble. Perdón, una parte muy padre, digo padre porque a mí me toca, como les explicaba, nos toca vivir de todo tipo de historias. Yo creo que el acompañamiento es muy importante, y siempre en los hospitales hay, o incluso de mi parte por lo menos, siempre creo que este tipo de pacientes, cuando ya tienen un diagnóstico o incluso cuando están ya con una alta sospecha de ese diagnóstico, deben de llevar un adecuado acompañamiento, porque las historias bonitas van a terminar muy bien siempre, pero las historias que no terminan bien, y creo que de eso no debemos de tener miedo de hablarlo, porque si hay alguien que le ha tocado vivir eso es a nosotros. Yo creo que las historias que no terminan bien no tienen por qué ser malas, ¿sí? Yo creo que la vida nos tiene que enseñar de lo que nos pase. Creo que siempre es importante el acompañamiento de alguien que sea paliativista. Nosotros tenemos una parte paliativista donde ya vemos que las cosas no van bien y vamos dirigiendo al paciente, pero siempre es importante que los cuidados paliativos se le dé la importancia necesaria, porque cuando las cosas no terminan bien, la idea de un cuidado paliativo no es decir resignarme, no es decir hice lo máximo y me quedo yo con familia si en algún momento el niño fallece o alguna cosa, quedarse tranquilo de que todo se hizo de la forma más correcta y que el paciente se fue bien. Entonces esa es una parte difícil, pero creo que se tiene que decir sin pelos en la boca. No a todos los niños les va al 100% bien, y a los que les va mal, ahí debemos de tener cierta atención con los familiares para que no se queden con ese resentimiento, porque precisamente es cuando pasa esto, cuando esas pacientes se quedan con esa idea de que la quimioterapia les hizo mal, de que la radioterapia les hizo mal. Yo creo que todo debe resumirse en confianza con tus pacientes, y que los cuidados paliativos se deben de llevar con mucho cuidado. Entonces yo creo que eso es muy muy importante, que en algún momento hay que platicarlo y ampliarlo un poquito más. Sí, sin duda, yo creo que esa parte yo creo que para todos los médicos es difícil. Yo a veces lo vivo en la terapia intensiva, ¿no? Donde, híjole, me rasco a veces la cabeza y digo, ¿cómo le doy o qué palabras puedo llegar a usar para, híjole, difícilmente vamos a minimizar el dolor que va a llegar a sentir el papá, el darle eso, ¿no? O la noticia, cuando le tengo que decir, ¿sabe qué? Tengo que intubar a su hijo, tengo que hacerle este procedimiento, tengo que dormirlo, tengo que hacer esto en la terapia. Y ahí es donde a veces viene la pregunta, oiga doctor, pero es que
le acaban de dar la quimio hace una semana, ¿qué pasó? La infección, cuidamos, en la casa mantuvimos, o sea, la higiene, ¿no? Entonces, siento que en esa parte que hablábamos detrás de cámaras, ¿no? El apoyo a veces de personas preparadas como psicología y todo esto, de apoyar y darle ese apoyo tanto al familiar, al paciente y hasta uno como médico, ¿no? En el aspecto de que, pues, aunque no lo crean en lo que estén viendo, evidentemente uno a veces, pues, híjole, sí pega. Sí pega porque uno se esfuerza. A veces pasas mala noche, a veces te rasca, cómo la ayudas, qué haces, cómo lo mejoras. Lo que a veces uno no ven, ¿no? Mucha gente no ve de que llegan y me imagino, ¿no? O sea, cómo lo abordo, qué hago en la parte quirúrgica, qué quimio le ofrezco, qué esto, lo otro. Uno intenta, ¿qué más puedo ayudar al paciente? Y es cierto, a veces, pues no favorable, ¿no? Y es que hay que recordar mucho, híjole, que tratamos es al niño o niña. O sea, sí está el cáncer, pero es el niño y la niña. ¿Qué es lo mejor para él o para ella? O sea, ¿qué es lo mejor? Hay momentos, sí, en el diagnóstico, muy complejo todo el panorama y todo. Tratar de, entre todo eso sombrío, imaginándonos como que ese túnel oscuro, decirles por ahí, porque va a ser muy complejo de asimilar, de que sí existe la esperanza, pero estar aferrados. Nosotros como sus médicos vamos a estar... les vamos a decir, ¿saben qué? O sea, agárrense de nosotros, nos comprometemos con ustedes y por algo estamos aquí, porque pues si no, pues no lo hacemos, ¿verdad? Y decirles y estar ahí, vamos a luchar y así. Pero recordar siempre que tratamos al niño. Y ya cuando pasan, a veces, porque también el tiempo de la quimioterapia es la otra pregunta, ¿cuánto tiempo? Esa es la otra pregunta también, pues depende del tipo de cáncer, ¿verdad? Del tipo de la tumoración o el cáncer. De repente las más largas van a ser las leucemias agudas. Esto, ¿cómo nos basamos nosotros? Pues hay estudios internacionales, estudios que se han hecho en nuestro país y vamos viendo cómo les va a los niños. No es de un momento, sino es de años, ¿no? Y todo está avalado. O sea, todo lo que hacemos está avalado y todo comprobado. No nos basamos como que el yo creo. No. Entonces, todo bien avalado y sí es complejo porque afuera, otra cosa que le digo a los papás, afuera van a escuchar todo. Y siempre les decimos, todo lo que escuchen, tráiganlos a nosotros, lo estudiamos, lo platicamos, pero siempre regresen y lo checamos. Pero el tiempo dependerá del tipo de cáncer. Las leucemias son más o menos 2 a 3 años. En los otros cánceres de repente creo que 4 o 6 meses. No, sí, depende, ¿no? Depende. Hay unos que con cirugía de repente, ¿no? He visto, algunos tumores que se logra y gracias a Dios. Y entras luego a vigilancia. A vigilancia. Entonces depende del cáncer que se haya diagnosticado. Y ahí vamos a estar, paso a paso, día a día. O sea, de repente sí, les digo a los papás, no nos van a ver 24/7, pero créanme que aquí en el teléfono de repente estamos, que nos hablan, por ejemplo, en intensivo, oigan, acá pasó esto, o en las guardias, acá pasó el otro. Estamos al pendiente y siempre dejando como que al equipo, a todos los que van a estar a cuidado de ese pequeñita, lo que puede pasar, lo que vamos a esperar. Entonces todos estamos como que al pendiente, son muchas personas que están alrededor de ese niño o de esa niña, entonces no están solos, estamos al pendiente como de cada detalle que puede pasar, o sea, somos muy minuciosos en eso. Y aparte es algo que nos representa a los pediatras, que somos de todos los médicos, yo creo. No sé quién más se pueda comparar a los pediatras. Los intensivistas adultos. Los pediatras que somos muy... En general los pediatras, o sea, somos como muy quisquillosos. Sí, claro. Y, o sea, y estamos y exploramos y volvemos a checar. Y como bien decías, ¿no? La parte difícil cuando pues un niño pues de repente no lo logra. Y quizás sus logros son diferentes, ¿no? Son logros diferentes, porque ellos también lograron varias cosas, porque de repente sí, o sea, uno dice, híjole, todas las batallas, cada estudio, cada quimioterapia que recibieron es un logro que ellos, y los papás, mis respetos, porque de verdad que hay que darles así como todo el mérito a ellos, porque sin los papás nosotros no podemos avanzar, o sea, sin los papás nosotros no damos el pie y no decimos alguna indicación. Entonces, estos pacientitos que de repente no lo lograron, aparentemente lograron otras cosas
y pues siempre los vamos a recordar y los tenemos inevitablemente en nuestros corazones y los vamos a tener siempre, ¿no? Aquí con Sí, claro. nosotros. Yo creo que también una parte, como ahorita estábamos hablando todos, sí, pues lo de la medicina de sostén, pero no nada más la medicina de sostén como en la parte técnica, ¿no? O sea, que el antibiótico, que la terapia y todo eso, sino un acompañamiento grupal. A mí siempre en la parte técnica, como a mí me enseñaron, es que la definición de medicina paliativa, o sea, paliar es curar, aliviar sin curar. Entonces, aliviar yo creo que es responsabilidad de todos, o sea, aliviar un dolor, aliviar una angustia, ¿no? De cómo viene esa quimio, cómo viene esa cirugía, cómo viene, y de ahí tenemos que echar mano de muchas cosas para que nuestros pacientes, los papás, los niños, todo eso tengan esa fortaleza. Estrictamente hablando, como dirían las normas, todo paciente oncológico, incluso los de mejor pronóstico, tendrán que tener un seguimiento por medicina paliativa y por psicooncología, ¿no? Porque es algo muy complejo que te deshace la vida en general. Sí hay que ser muy técnicos a veces, hay que ser muy sinceros. Ningún centro, y eso también es algo para los que nos escuchan que lo tengan en cuenta, ningún centro oncológico, ni San Jude, ni los grandes centros tienen una sobrevida del 100%. Eso no se logra hasta el momento. La más alta es el 92, 96, que son las leucemias que ahorita están. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta eso. Esperamos que todos los niños entren dentro de la parte que se curan, pero indudablemente va a haber un grupo que no lo va a lograr. Y como dice Gaby, no es así de darles la quimioterapia, porque también hay papás, a mí también me ha tocado, o familiares que dicen, no, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta línea, y a veces tú también es como tu responsabilidad, pues darles una calidad de vida y saber que hay cosas, como dice Gaby, que no van a lograr en el sentido de la esperanza que se tenía al inicio, pero pues entonces tú ya sabes que quizá puedas lograr que con tu tratamiento, que es justamente un tratamiento con quimio paliativa, con cirugía paliativa, con radio paliativa, pues ya vas a hacer que ese niño, pues tal vez ya no tenga dolor, que tal vez esos 6, 8, 10, 12 o el tiempo que esté con nosotros, pueda estar al lado de su familia, pueda comer lo que quiera, pueda viajar, pueda estar, y que cuando tenga que llegar el momento final, esté en un ambiente tranquilo, esté en un ambiente donde sepa que es querido, que fue querido, y que todo sea más tranquilo, porque pues así también como nosotros ven, yo creo que pues yo he trabajado con todos en esta mesa, y yo creo que lo que se hace en el pase de visita y lo que se hace en el hospital creo que es el 10%, porque nunca estás, siempre estás así con el celular viendo así de ¿y qué le vamos a hacer? ¿Y qué sigue? ¿Ya viste el estudio? ¿Y cómo vamos? ¿Y le podemos hacer esto? Y consíguele, y es que yo puedo ir acá, y es que yo le puedo traer esto, sí. Y es que ya hablé con no sé quién y nos vamos a hacer no sé qué. Entonces yo creo que eso es algo que también nos caracteriza mucho a nosotros en la parte de oncología, que siempre te va a decir así como qué más puedo hacer por ese niño, y no necesariamente en el sentido de qué más puedo hacer para curarlo, sino qué más puedo hacer para que esté bien en general. Entonces yo sí quiero reafirmar lo que dijo Gaby, que creo que es algo que nos caracteriza a todos, de los papás, de todos los compañeros que estamos en esto, de las enfermeras, pues que no estamos solos, ¿no? Y que es muy raro que alguno de nosotros trabaje de una manera así, es mi quimio, es mi cirugía, es mi tratamiento. Siempre estás buscando ayuda y siempre echas manos así de, oye, es que yo le preguntaba a Gaby, por ejemplo, así de, oye, ¿hay un protocolo que sea de leucemia que no lleve tal cosa o que le pueda hacer así? ¿O hay una forma en la que lo podamos abordar de que no le tengamos que administrar esto o esta otra cosa? Porque tal vez tú ya sabes son cosas que al niño ya le hizo daño, entonces es lo que vas a buscar para que tengas una perspectiva global de una salud, más allá de lo que es la salud, digamos que de la enfermedad, sino también del enfermo. Porque la verdad es que sí es muy difícil perder la línea entre lo que es la enfermedad, porque por lo menos a mí, sí específicamente, no, la enfermedad tal cual, o sea, la parte técnica del cáncer a mí se me hace fascinante, ¿no? Lo de los genes y las mutaciones y la quimioterapia y la terapia blanco, pero sí hay veces que tienes que como que decir así, de, ya no estoy tratando una enfermedad, ya estoy tratando a un enfermo, ¿no? Y entonces ya ahí es decir, bueno, pues ya la quimio me queda corta, la cirugía le puede ayudar más, o tal vez ya ahorita es momento de detenernos, darle paliativo y tratar de que esté lo mejor posible, pero ya no estás así como que la terapia y el antibiótico y las ondas y no sé qué, y entonces ya también eso te quedas. No deja de ser un sinsabor, pero como me dicen, no todos los niños logran las campanas, pero yo creo que con que puedas tener a un paciente, a un niño, a una familia que sepa reconciliarse con su enfermedad, que esté en un ambiente donde no haya tanto dolor, donde esté en un ambiente apacible, donde no busquen culpables, es más que suficiente para mí a veces. Sí, yo sin duda es un tema delicado en general, hablar del cáncer. Y pues bueno,
yendo casi al final ya del programa, me gustaría, hablamos de mucho, pero me gustaría que termináramos con, no sé si algún mensaje en especial que quiera mencionar a los papás, a los médicos también, y o algún tips para los papás que también están pasando por esta circunstancia, o alguien que se lleven a casa y si llegan a pasar por algo, pues bueno, ya tengan alguna orientación. Pues bueno, yo hablando así de lo que ya es tal cual el día, hablando de la conmemoración del cáncer, este días lo que tiene, no es una celebración, es una conmemoración y generalmente se basa en 4 pilares, ¿no? Que sería en la prevención, en el diagnóstico, en la investigación y en la asociación. Entonces, lo que yo puedo dejar como mensaje, quizá en la parte médica, es que hagamos un diagnóstico temprano, una detección temprana. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues no sé, de los médicos que nos estén escuchando, los internos, los pasantes, los generales, los que estén así por hacer el ENAR, pues ver y saber cuáles son los datos que te pueden llevar a un paciente oncológico, ¿no? O sea, estar viendo que sí tiene fiebre, que sí tiene bolas, que sí tiene adenopatías, que sí tiene, y como bien dijo Gaby al principio y Aymar, no dudar, o sea, si estás viendo que tal vez no te cuadra, decir, ¿sabes qué? Lo voy a mandar al que sabe más que yo, que en este caso podría ser el pediatra, podría ser el oncólogo, podría ser el cirujano. Es en cuestión de la prevención y el diagnóstico, ¿no? En niños, pues desgraciadamente no podemos hablar tanto de prevención porque pues no es una enfermedad hasta ahorita como en adultos, ¿no? Que si fumas, que si el VPH, que esas cosas, pero pues la diagnóstico temprano. Otra es, que les puedo decir, pues no le tengan miedo al cáncer, o sea, hablar de cáncer es hablar de vida, ya ahorita no es hablar de muerte, ya los pacientes no están condenados a morirse, exclusivamente, y entonces pues darles esa oportunidad, no decir así de no, pues ya está desahuciado, o típico así de nada, es que mi primo tuvo eso y también se murió, sino enviarlos con personas preparadas, con personas que sabemos que son oncólogos, hematólogos, cirujanos certificados, preparados, que le puedan dar un abordaje y que le podamos dar una ayuda, y en todo caso pues también darle un pronóstico adecuado para que podamos abordar de manera adecuada. Entonces no le tengan miedo al cáncer, el cáncer no es lo que era en los años 60, en los años 80, o sea, ya ahorita es una perspectiva completamente diferente, y específicamente en niños saber, y creo que mi mensaje final es que el cáncer se cura, entonces darle la oportunidad a todos los niños para que puedan lograr esta curación. Claro. Sí, sobre todo pues la confianza, ¿no? La confianza para los papás, la confianza en sus médicos. Siempre un médico va a saber o va a tener más idea de lo que sabe un papá que no tiene nada que ver con la medicina, y a los médicos pues siempre la confianza con nosotros, por lo menos siempre tienen nuestros teléfonos, nuestras redes sociales para alguna pregunta, alguna duda, o oiga doc, sabe que tengo un paciente así y así, ¿qué le hago? ¿No? Digo, vale mucho la pena preguntar, específicamente en este caso, para no tener a un paciente esperando, y yo creo que esa confianza se va a reflejar mucho en buenos resultados para los pacientes. Entonces, yo creo que es eso. Sí, pues quizás es como bien dices, un tema amplio, pero quizás recordar que el cáncer se cura, el cáncer se puede curar, hay tratamiento, lo tenemos aquí en Tabasco, tenemos tratamiento en Tabasco, tenemos personal en Tabasco, que los papás sí se vale exagerar, no importa, para eso estamos nosotros, no se sientan mal en preguntarnos, y nuestros colegas médicos, como bien dijo Aymar, estamos a la orden para cualquier duda que se requiera. Ok, y bueno, la verdad es que le agradezco, chicos. Es un tema, yo creo que podemos seguir de largo, todavía hay muchas cosas que platicar, y sin duda va a ser de gran provecho para todas las personas que vean el programa. Y pues bueno, yo espero que no sea la única vez que nos volvamos a reunir y podamos hacer más de este contenido, que creo que es grato para mí en lo personal. Aprendo día a día con cada invitado, y sobre todo para llegar a este tipo de mensajes a muchas personas. A veces uno como médico piensa que esas personas tienen ese conocimiento, y no, es importante llevarle este mensaje a muchas personas para que vayan conociendo, aprendan, también vean que no están solos por las personas que están pasando esto, y también de que hay personas ya preparadas que los pueden orientar y ayudar adecuadamente. Entonces, igual, pues bueno, sí me gustaría que si pudieran compartir, cada uno de ustedes, no sé, su teléfono, su red social o algo para que se los pueden contactar, porque pues bueno, siempre entra la duda, ¿no?
de los que nos están viendo, cómo contacto al doctor, cómo lo hablo, si luego nos llegan mensajillos por ahí, pero les hemos compartido los datos de algunos, pero sí me gustaría que pues nos pueden dejar su red social o dónde están o dónde laboran de manera, no sé, institucional o de manera privada. Sí, por favor. Bueno, pues yo, de la doctora Gabriela Aguilar, yo soy hematóloga pediatra, yo estoy en el hospital AIR, ahí en las tardes, y estoy en el IMSS también, ahí en Tierra Colorada, y pues si me ponen ahí en internet, en Google, ahí me van a encontrar, Gabriela Aguilar, hematopedia, estoy en Instagram creo, y mi número, no sé si lo menciono. Sí, claro. Bueno, no me lo sé, pero aquí 99 36 14 91 47. Ah, perfecto, no, gracias, doctor. Pues yo en el programa pasado hice la promesa de que iba a hacer mis redes sociales. Yo la verdad no soy para nada de redes sociales, pero sí tengo un Facebook donde me pueden localizar, Eliot Quintana, también como oncólogo pediatra. Yo trabajo en el Hospital del Niño, en el ISET, para los que puedan estar por ahí, los atendemos con mucho gusto, pero también trabajo en el Hospital Ángeles, ahí estamos compartiendo en un grupo oncológico. Y mi número de celular, que también no me lo sé de memoria, pero para cualquier duda, consulta, lo que sea, sería 56 54 30 36 36. Y pues de lo que sean, me encanta dar clases, si quieren que vaya a dar pláticas a donde sea, también es bienvenido. Ahí me pueden muchas buscar. gracias. Claro, pues yo soy Eymar Cruz González, soy cirujano oncólogo pediatra. Estoy en el Hospital del ISSSTE y en el ISET por las tardes. ¿Sí? También tenemos nuestro consultorio, compartimos con Eliot en el consultorio 740A en el Hospital Ángeles de Villahermosa. Mi teléfono 953-112-8490, ahí les contesto en directo. Y bueno, mis redes sociales es Dr. Eymar Cruz González por Facebook y en Instagram es Dr. Eymar Ciru Oncopet. Entonces ahí me localizan, cualquier situación estamos a la orden. No, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que les agradezco por todos y sé que siempre tienen su día ocupado, pero regalarme un momento de su día, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por estar viéndonos. Si tienen dudas o algo, déjenlo en sus comentarios. Nos pueden mandar igual mensajes o ya los doctores dejaron sus números y sus redes sociales por si quieren hacerle llegar alguna pregunta en lo personal. Muchas gracias y síganos en nuestras redes sociales. Adiós.